Bueno, y una vez que tenemos el diseño conceptual, vamos a trabajar, avanzar al segundo paso o estadio del diseño relacional, que es el diseño lógico. Esta es un poco la idea, ¿sí? Tiene un conjunto, como les digo, hay una heurística para la derivación del modelo conceptual al modelo lógico. Hoy les va a resultar más difícil el modelo lógico que el conceptual, pero después van a ver que eso se invierte de manera inesperada. Un poco hablar o retomar la idea de dónde venimos, ¿sí? Como un puente entre la diapo 2 y esta, ¿sí? Decíamos que el modelo lógico, el modelado lógico, es el paso siguiente tras haber desarrollado el modelo conceptual, que es el diagrama entidad-relación. Es decir, el diagrama entidad-relación es la técnica, ¿sí? La etapa se llama modelo o diseño conceptual. La fase del DER, como vimos, ¿sí? En esta fase, este DER se transforma en algo más parecido a esto, donde las entidades de las relaciones se convierten en un conjunto, ¿sí? De tablas o relaciones. Todos pasan a ser relaciones, ¿sí? Que es más parecido al concepto de tabla que luego vamos a implementar en Power. Acá el modelo o el modelado relacional incorpora, ¿sí? Un conjunto de restricciones, code, nada menos, para que nuestros datos reflejen una organización óptima, como él plantea, en términos de lo que son formas normales. Dale, Mariano, nos vemos. Algunas de las restricciones ya las fuimos comentando. Las entidades, decíamos, se relacionan entre sí solo mediante atributos. Cada entidad tiene una clave primaria que refleja o identifica unívocamente a cada instancia de la entidad. Las relaciones se implementan a través de atributos comunes, ¿sí? No nos tenemos que olvidar de esto. A esos atributos se los denomina clave foránea. Estas restricciones, ¿sí? Garantizan la integridad y la validez de los datos. Y lo paso rápido porque un poco lo comentamos. Ahora veamos de a una las restricciones. Vamos a decir que una tabla o una entidad es un conjunto y como tal, todos sus elementos tienen que ser distintos, ¿sí? Hay mucho asociado a la teoría de conjuntos. Un poco, en parte, el modelo conceptual, ¿sí? El modelo, perdón, relacional viene del álgebra relacional y también se basa en lo que es teoría de conjuntos. La clave primaria será la superclave mínima. Ya vamos a ver qué es o minimal. Lo que nosotros decimos es que cada relación puede tener más de una clave candidata. Un poco cuando veíamos acá una tabla de estudiantes donde tenemos legajo, tenemos DNI, tipo de documento y número de documento, acá vemos que hay al menos dos claves candidatas, ¿sí? Que son la superclave mínima 1 y la superclave mínima 2, ¿sí? Uno tendrá que elegir luego, por implementación, cuál es la clave primaria. Esto de superclave mínima, quiero aclarar, tiene que ver más con el álgebra relacional. ¿Qué pasa? ¿El legajo, estamos de acuerdo que es una superclave mínima? ¿Es una superclave? ¿O es clave en esta tabla? Sí, ¿no? Sí. Sí, sí. Yo le agrego al legajo, le agrego el apellido y nombre. O sea, yo digo, mi clave es el legajo más el apellido y nombre. ¿Qué me dirían ustedes? Está mal porque pueden haber dos personas que se llamen igual. No, pero yo estoy diciendo, la clave va a ser el legajo más el apellido y nombre. Legajo es diferente, sí, sí, sí. O sea... ¿Puede ser redundante o...? ¿No? Pues... Estamos de acuerdo en que cumple la restricción del modelo relacional en términos de que es un conjunto de atributos que permiten identificar unívocamente una instancia. ¿Sí? Bianca dice que sí. Bueno, ojalá que todos piensen que sí. Ahora bien, el problema está asociado a que no es una superclave minimal o mínima. Claro. Es decir,
Si a mí con el legajo me alcanza, esta cuestión por ahí de percepción que plantea Guillermo es redundante. Y ahí viene o toma valor en el tema, en términos de álgebra relacional, más que nada, esta idea de la superclave mínima. Porque si yo a una clave le adiciono atributos, no va a dejar de identificar unívocamente a una instancia. Ahora bien, no es mínima o no es minimal, ¿sí? Desde ese punto de vista, yo lo que hago es reducir la cantidad de atributos hasta que esa cantidad de atributos no me alcance para identificar unívocamente a la instancia. En este caso es un caso muy evidente, pero hay situaciones en las cuales uno debe reflexionar respecto a esto y no es tan trivial esa cuestión. Algunas cuestiones que planteó alguien que por ahí ya conocía algo de SQL y que está muy bien, que abordamos en esta diapo. Una, por restricción de integridad, ninguna clave primaria puede tener un campo nulo. ¿Sí? Es decir, lo que yo determine como clave primaria no va a tener un valor nulo. Si yo determiné dos atributos como clave primaria, como en este caso, yo lo podía pintar, no sé cómo era. No importa. Acá. No, no me deja. Me dice que no, pues me dio un error. Sí, ya me acuerdo. A ver si ahora me deja. Déjame pintar. ¿Sabes qué? Me tuve las anotaciones, ¿sabes qué? Bueno, un poco lo que decíamos, ¿no? No pude, no hubo forma. Me dice, se ha producido un error, no puedo usar anotaciones. Bueno, deja. Si yo eligiera, ¿sí? Un conjunto de atributos como clave primaria, ninguno de los atributos puede tener nulos tampoco, ¿sí? Eso es importante, es una restricción que se adiciona a lo que ya venimos hablando. Ahora, bien, en términos de, creo que va quedando claro, ¿sí? La integridad referencial dijimos que un conjunto de atributos en la relación 1 es clave foránea de R1 o de la relación 1 en la relación 2. Fíjense, acá tenemos el caso de carrera, ¿sí? Que apunta a siempre la primary key de esa foreign key, ¿sí? Eh, Obviamente, para hacer clave foránea de una relación 1 en una relación 2, los atributos tienen que poseer el mismo dominio. ¿Qué quiere decir? En términos de la base de datos, tienen que ser del mismo tipo de datos. En términos del álgebra relacional, quiere decir que pueden tomar el mismo rango de valores, ¿sí? El mismo dominio de valores. Eh, un valor de clave, sé que horrible porque acá está como clave extranjera, pasa que lo tomé en el MASRI. Un valor de clave extranjera, clave foránea en la tupla T1 de R1 ocurre como valor de clave primaria en la tupla K de R2. ¿Sí? Eso es importante, es decir, yo puedo decir que esta tabla, que afuera como foreign key acá, sí o sí, esto lo comentaba, es una primary key acá. O bien, acá es nulo. ¿Sí? La foreign key, la tabla 1, sí puede ser nulo. ¿Sí? Uno podría usar una foreign key, de hecho se da, que no tiene relación en determinado momento con la tabla 2. Ahora, si esto tiene un valor que no es nulo, sí o sí tiene que estar en esta tabla, si no te patea el modelo de relación. ¿Sí? No lo permite. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, o este código apunta acá o es nulo. ¿Sí? Pero no puede haber un 25 si acá no está el 25. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien, algunas cuestiones para la derivación al modelo lógico desde el modelo relacional. ¿Sí? Cada entidad del modelo relacional se convierte, ¿sí?, en una tabla. Eso es así. Los atributos de cada entidad pasan a ser atributos de esa tabla y aparecen, ¿sí? Además, se derivan nuevos atributos. Además, ¿sí?,
tenemos que determinar de ese conjunto de atributos cuál es la clave primaria, ¿sí? O bien entender, ¿sí?, que esa entidad es una entidad débil y necesita traerse campos, ¿sí?, de otra entidad. ¿Estamos? Ahora bien, las relaciones uno a uno, ¿cómo se derivan? Bueno, esto es sencillo, ¿sí? Es uno de los mejores casos. Esto tiene dos formas de resolverlo, ¿sí? Si uno requiere por diseño, y es de las pocas decisiones que uno puede tomar, que permanezcan como dos entidades, ¿sí? Entonces podemos acá establecer una clave primaria de la otra entidad, ¿sí?, como foreign key en la tabla uno a uno. Y si no directamente, ¿sí?, si esta entidad completa, hay una entidad que depende de la otra, como puede pasar en pasaporte, y no tiene atributos propios, yo lo que puedo hacer es esto, ¿sí?, tomar el campo de esa tabla dependiente y ponerlo como atributo de la persona, ¿sí? Hacer una tabla combinada. Si esto un poco lo decía Bianca, me parece, hoy, o alguno de por ahí, o Ana, no me acuerdo. Si uno, por el contrario, los pasaportes tienen, ¿sí?, como para tener una heurística profe, ¿cuándo hago? O Juan, Juan Mutama, ¿cuándo hago? Uso dos tablas y cuándo uno. Bueno, si acá hay una dependencia, que está claro, entre pasaportes y personas, hay una entidad más fuerte que la otra, y pero esta entidad débil tiene un conjunto de atributos, conviene transformarlo en una tabla. Ahora, si esta entidad en realidad es un solo atributo, conviene, ¿sí?, definirlo o usar acá, poner en la tabla más pesada los atributos, ¿sí?, o el atributo de la tabla dependiente. Un ejemplo en el que para mí no hay ninguna necesidad de generar una segunda tabla es el ejemplo que planteaba Bianca, ¿no? Es decir, un empleado posee un supervisor. Esa es una relación uno a uno, ¿sí? Podría verse, y ahí por ahí lo mejor es poner el ID del supervisor, ¿sí?, como una columna del empleado, podría ser, ¿sí? Son decisiones, diría Russo. Bien, la segunda derivación es en las relaciones 1 a n, ¿sí? Esta por ahí es el mejor de los casos. Nosotros, cuando tenemos una relación N a N, lo que tenemos son clientes y pedidos, transformamos en dos tablas, y del lado de la N ponemos el primary key del lado, ¿sí?, del lado del 1, ¿sí? Es decir, cliente y pedidos, definimos ID cliente como una foreign key en la tabla de pedidos que apunta a la tabla clientes, en ese caso, ¿sí? Y ahí no hay ninguna discusión, ¿sí? La tercera y más compleja, ¿sí? Estudiantes se inscriben a cursos. Acá lo que vamos a tener que hacer es crear una tabla intermedia que contiene las claves primarias de las dos entidades, ¿sí? Y van a actuar esas dos tablas, ¿sí? La clave primaria de cada tabla como una foreign key en la tabla que aparece, ¿sí? Fíjense, lo que tenemos es una tercera tabla que aparece estudiantes por curso, ¿sí? Y acá tenemos la primary key de estudiantes por curso, sería el ID de estudiante y el ID de curso, y cada ID apunta como clave foránea al ID de la tabla, ¿sí?, con la cual se relaciona, ¿sí? ¿Se entiende? Fíjense que hay una forma de hacer esto. Uno puede tomar alguna decisión acá en el uno a uno, pero si no, después uno lo va derivando, ¿sí? Hay reglas, hay un conjunto de reglas. ¿Me siguen hasta acá? Falta un montón todavía. Bueno, más o menos, la mitad.
Ahora bien, Code establece lo que son las formas normales, ¿sí? Para entender, ¿sí? O para asegurar cierta calidad en los datos. La tercera forma normal hay consenso respecto a que, de hecho, Code presenta inicialmente tres formas normales. Hay consenso respecto a que redondean un buen esquema relacional, ¿sí? Pero creo que ahora ya ha llegado hasta las 6 formas normales, no sé, es como, hay mucha ahí dando vueltas, sigue la investigación y uno se pone cada vez más fino. ¿Cuándo un modelo de datos cumple la primera forma normal? Cuando todos los atributos contienen valores atómicos, ¿sí? Cuando no hay grupos repetidos de datos dentro de una misma tabla. Por ejemplo, nosotros hablamos hoy en el modelo relacional de atributos, ¿sí? Ahora vamos a ver ejemplos, pero de atributos que eran atributos compuestos. Por ejemplo, la fecha, ¿sí? Los atributos compuestos, como la fecha, pasan a ser atributos simples, ¿sí? Por ejemplo, teníamos, la fecha no fue un buen caso, la dirección, ¿sí? Va a ser dirección-calle, dirección-número, dirección-ciudad, ¿sí? Es decir, pasan a ser atributos atómicos dentro de la tabla de la persona o del objeto en el cual los reconocimos o identificamos, ¿sí? Podrían ser salones de venta, personas, lo que tenga una dirección. Y además no hay grupos repetidos de datos dentro de la misma tabla, es decir, tenemos lo que son claves primarias, ¿sí? Que se cumplen. Y ahora vamos a ver también el caso de los multivariados. Para cumplir la segunda forma normal, tiene que estar en primera forma normal. Es decir, de alguna manera, uno va, ¿sí? Derivando las formas normales. Yo tuve un curso entero de base de datos en sistema, para hacer una idea. O sea, pueden generar alguna confusión estas cuestiones y es natural que así lo hagan, ¿no? Eh, Además, para estar en forma normal, todos los atributos no clave dependen completamente de la clave primaria. No hay dependencias parciales, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué se trata. Y para cumplir la tercera forma normal, no hay dependencias transitivas entre atributos no clave, ¿sí? Es decir, un atributo no clave no debe depender de otro atributo no clave. Ahora los vamos a ver. Primera forma normal, dijimos que tiene que estar solo si los dominios subyacentes solo contienen valores atómicos, ¿sí? Por ejemplo, una persona, uno podría decir, bueno, tengo esta tabla, ¿sí? Seguramente todos se verán identificados, se sentirán identificados con una tabla como esta en un Excel. Si uno usa ese Excel para persistencia de datos, eso es un problema, ¿sí? Sobre todo cuando uno quiere trabajar después con asociaciones entre datos y hacer análisis de datos más profundo. ¿Sí? Después en un reporte esto puede estar así, está perfecto, pero llegamos a esto porque tenía cumplía la primera forma normal y eso me permitía hacer inner joins entre las distintas tablas, ¿sí? Fíjense, esto no puede pasar, ¿sí? En este caso existen atributos, ¿sí? Multivaluados en la tabla, ¿sí? No estamos cumpliendo que todos los dominios subyacentes solo tienen valores atómicos, ¿sí? En este caso, lo que vamos a tener, a ver si tengo la solución, si no se las cuento, lo que vamos a hacer es tomar la estructura repetitiva, ¿sí? Y crear otra entidad con esa estructura repetitiva a la cual vamos a adicionar el primary key de la tabla no repetitiva. Y fíjense, teníamos en este caso los cursos, ¿sí? Es decir, esto que demuestra que una persona, un estudiante, tenía un conjunto de cursos realizados, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es crear una tabla con esta, ¿sí? Con estos datos, que son los que no son atómicos, y adicionar la clave primaria de la tabla de la cual se desprenden, ¿sí? Fíjense, en este caso, lo que vamos a tener acá, esto es un ejemplo del MASRI, ¿sí? Aparece esta nueva tabla con una primary key a la tabla a la cual apuntan, ¿sí? Fíjense que
lo que eran relaciones en el modelo conceptual terminan en muchos casos convirtiéndose en tablas nuevas. Lo que eran atributos multivaluados en el modelo conceptual terminan siendo tablas nuevas, ¿sí? Y van a seguir pasando cosas, ¿sí? Esa es un poco la idea. ¿Se entendió este primer problema? ¿Se ve acá cuál es la ventaja o el problema de tener datos no atómicos como parte de la entidad? O más o menos, ¿sí? Yo tengo una duda. En la tabla que resultaría después, en la columna de legajo, igual tendría valores repetidos. ¿Está bien? No. ¿No? A ver. En la siguiente slide. Sí, capaz en esa se entiende mejor. Sí, seguramente. Bueno. Creo que ahora entiendo. Sí, acá. Eso, ahí. El legajo tiene ahí 11, 22, 11, 22, dos filas. Sí, pero son dos instancias distintas, Bianca. Sí. Lo que acá estamos tratando de erradicar es filas con columnas que tienen más de un valor. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Acá sí está bien, es decir, hay más de una fila que tiene el dato legajo. ¿Cuántas filas va a haber por cada legajo? Tantas como materias tenga esa persona. Rendida, ¿no? Es decir, o aprobada o desaprobada, sí, o ausente, lo que fuere, ¿sí? Pero en este caso, fíjate que hay una superclave que identifica cada instancia. ¿Cuál sería acá la superclave? A ver, en esta segunda tabla. El legajo y materia. ¿Y qué más? Hay fecha. ¿No? Depende, si no, salvo que en esa universidad sean muy malos y nos dejen rendir una materia solo una vez. Cuando desaprobamos estamos al horno, ¿sí? Pero está bueno. ¿Puede ser el nombre también? Sí, ¿O no? Sí, a ver, todo los que van a diseñar van a ser ustedes. Puede ser, Leticia, ahí qué es lo que va a pasar. Primero, está perfecto que pensemos solo en el modelo. Eso me parece una buena noticia, porque me hubiera dolido que alguien dijera lo que voy a decir. Lo que va a pasar después es que te vas a dar cuenta, ¿sí? A medida que te va quedando pelado, no lo pasa a ustedes, pero a mí sí, es que esa después va a terminar siendo un código esa. ¿Por qué? Porque de alguna manera es mucho más ineficiente la recuperación de un dato de tipo string, y cuanto más largo sea, peor. Y la otro tema, que eso es lo que el más importante, que lo que dije, más importante es esto. Hay situaciones, lo que te va a de alguna manera plantear si puede ser el nombre, es si en la tabla de materias el nombre no se puede repetir nunca. ¿Me seguís? Es decir, esto para hacer foreign key a la tabla de materia, me tengo que asegurar que esta foreign key en la tabla de materia sea primary key. ¿Sí? Y si es primary key en la tabla de materia, es porque no se repite nunca. ¿Me seguís el razonamiento, Leticia? Ahora, ¿qué pasa si hay dos materias que se llaman igual para dos carreras distintas? Que eso pasa en un montón, ¿no? Es decir, yo tengo economía, pero una economía distinta de la economía que tiene en la otra carrera. Estoy sonado. Y por eso aparecen los códigos de materia, ¿sí? Justamente para eso, para diferenciar dos materias que tienen el mismo nombre, pero son dos materias distintas. O porque en general el sistema universitario decimos que una materia es un nombre con una cantidad de contenidos mínimos y una carga horaria. Es decir, si en dos materias distintas coinciden esos tres elementos, no sé cómo ponerlo para en pantalla, coinciden esos tres elementos, son la misma materia. Si hay dos materias y tenemos dudas de si son la misma materia, pero en esas dos materias no coincide el nombre, no es la misma materia. Si esas dos materias no coinciden los contenidos mínimos, tiene que dar origen a un código nuevo, pues no es la misma materia. Si esas dos materias tienen el mismo nombre, los mismos contenidos mínimos, pero
tienen una distinta carga horaria, quiere decir que tienen distinta intensidad de abordaje de esos contenidos y amerita también un código nuevo, ¿sí? Por eso toma tanta importancia el código en una materia, porque es lo que determina si son exactamente iguales. Pero en realidad la respuesta es ni. Podría ser el nombre, pero te tenés que asegurar que en tu universidad no puede haber dos materias que tengan el mismo nombre. ¿Sí? ¿Se entendió todo el problema que se desprende de eso? Te hago una consulta. Esto después, por ejemplo, habría otra tabla donde, no sé, el primary key sería el código de la materia, el nombre de la materia y no sé, y más columnas, digamos. Código, contenidos mínimos, fecha de creación, carga horaria. Podrías tener docente, pero si tenés docente, ese docente pasa a ser, seguramente, salvo que haya un solo docente como en posgrado, o bueno, en posgrado no tanto, yo tengo, ahí está Dani conmigo. Si tenés más de un docente, se convierte en multievaluado y aparece otra tabla y así, ¿sí? Por eso les dije que empieza a abrir, debiera empezar a despertarse algunas dudas y algunas ideas conforme, o por qué muchas de las cosas que nos rodean están modeladas de esa forma. ¿Sí? Pero se entiende ahí, Guillermo, sí. Si está dentro del alcance del universo de discursos que estamos modelando la materia, para mí ya te anticipo que sí. O sea, si estamos modelando un sistema universitario, claramente la materia es una entidad. Entonces, eso va a dar pie a otra tabla. Acá lo que pasa es que yo recorté el problema que representaba la cuestión de aplicar primera forma normal, ¿sí? Pero no quiere decir que el problema se reduzca solo a estas dos tablas. Bien. Segunda forma normal. Dijimos que la aplicación de la segunda forma normal se basa en el concepto de dependencia funcional total. ¿Y qué quiere decir eso? Que X depende de Y, ¿sí? Totalmente, si la eliminación de cualquier atributo A de ese X hace que la dependencia deje de ser válida. Esto que hablamos un poco, ¿no? De la superclave mínima. Veamos algún ejemplo. Me parece que, en todo caso, después volvemos acá, pero me parece que es lo mejor. Fíjense, en este caso, ¿sí? El nombre de la materia depende solo del código, ¿sí? Uno podría modelar esto que vimos acá, ¿no es cierto? Segunda es esto. Ahí está. Acá hay un problema todavía, porque decimos, para que se cumpla la segunda forma normal, dice Code, no puede haber ninguna parte de la tabla o ningún atributo que dependa solo de una parte de la clave, ¿sí? Y en este caso, claramente, la materia o el nombre de la materia depende del código de materia, no tiene nada que ver con el estudiante. Es un poco lo que pasaba cuando creo que hablé con Bianca o con Ana del problema de que el departamento era parte de la misma tabla que el empleado, pero el nombre del departamento se iba a repetir, o sea, para cada empleado, y el nombre del departamento en realidad dependía del código de departamento, no del empleado. ¿Se ve? Entonces, acá, ¿sí? Lo que vamos a hacer básicamente es determinar la dependencia funcional que no cumple con la segunda forma normal. En nuestro caso, el código, la materia, el nombre de materia depende del código de materia y no del resto de la clave primaria, y construir una nueva entidad, esto que planteaba Guillermo, con esos dos atributos que dependen o que forman esa dependencia total, ¿sí? Y acá lo que hacemos es nos evitamos la repetición del nombre de contabilidad 1 para los 5.000 estudiantes de contador que cursaron o rindieron contabilidad 1. Solamente nos alcanza con el código de la materia, ¿sí? Si después queremos cruzar la persona con el nombre de la materia, con el nombre de la materia, haremos un join a partir del código de la materia y de esta tabla con la primary key de la tabla a la cual apunta esa foreign key. ¿Sí? ¿Me siguen? Lo que estamos haciendo es derivando tantas tablas como necesitemos para respetar, ¿sí? O asegurar la calidad de las relaciones en el modelo relacional.
Y por último hablamos de la dependencia transitiva. Veamos un poco qué es eso. Dijimos que el nombre, en este caso, pongamos un nuevo ejemplo, perdón, donde tenemos una dependencia funcional X e Y, ¿sí? En donde existe un conjunto de atributos Z que no es subconjunto de la clave primaria, pero que tiene una relación. En este caso, vamos a explicarlo como para que lo entiendan en mi barrio. Acá lo que tenemos es un poco más fino que acá, que en esta otra. Porque en esta otra nosotros decimos, bueno, acá ¿cuál era la clave primaria? Dijimos que la clave primaria, la mejor clave primaria que podíamos terminar, super clave mínima, era legajo más código de materia más fecha. Había una parte de la clave primaria que hacía que dependan de esa parte algunos atributos. Acá no es tan grave, pero es como que las formas normales van refinando los datos. Acá lo que decimos es, está claro que el legajo, ¿sí? El legajo determina todos estos datos, ¿sí? El legajo determina el apellido, el legajo determina el código de carrera, el legajo determina el nombre de carrera, es decir, el estudiante, estos atributos son parte del estudiante. Ahora bien, hay algunos atributos no clave que tienen a su vez dependencias dentro de esa tabla. Naturalmente, ¿sí? Lo que va a pasar acá, de vuelta, ¿sí? Es como un caso por ahí general, o uno podría construir un caso general entre la segunda forma normal y la tercera. Acá lo que va a pasar es nos quedamos solo con uno y generamos un nombre de carrera. En general, no sé si se habrán dado cuenta, pero lo que pasa mucho, o en varias universidades, que el código de plan de estudios, por ejemplo, de un estudiante, está determinado o está conformado por el código de carrera más una versión, ¿sí? En esos casos, acá lo que tenemos, acá lo que nos quedaríamos es con el código de plan, y acá tenemos una tabla que tendría código de plan, código de carrera, ¿sí? Y nombre de carrera, por ejemplo. En este caso es más sencillo todavía. ¿Se ve? Profe, no entiendo la diferencia con lo anterior, porque La antes diferencia- también estaba el código de la materia y el nombre de la materia, y acá es código de carrera con nombre de la carrera. Sí. La diferencia es sutil y tiene que ver con que en este caso la dependencia, ¿sí?, que estamos erradicando, acá, ¿sí?, la diferencia que estamos erradicando es de un atributo que dependía solo de una parte de la clave principal, ¿sí? O dijimos, la clave principal de esta tabla es este atributo más este más este. Pero este campo depende de solo un atributo de los tres que son clave principal. Entonces ahí hacemos un corrimiento. En este segundo caso, por eso digo sutil, ¿cuál es la clave primaria acá? Está hasta subrayado, no le pueden errar. El legajo. El legajo. Bueno, la dependencia, ¿sí?, no total, que no es total o transitiva, se da entre dos atributos los cuales ninguno de los dos es parte de la clave. Esa es la diferencia, Julieta, ¿sí? ¿Se entiende? Acá en el otro, el código de materia era parte de la clave principal de esa tabla. En este caso, el código de carrera no es parte de la clave principal de esa tabla, ¿sí? Esa es la diferencia. Pero se actúa de la misma forma. Por eso digo que uno a partir de esos dos casos podría construir un caso general. Porque ahí lo que tenemos es que el legajo es único por carrera, por propuesta. Por persona, en realidad. Claro, pero si esa misma persona se anota en otra carrera, es otro legajo. Es otro legajo, total. Por eso es que solo nos quedamos con el legajo, porque está indicando que está anotada una sola propuesta. Exactamente. Perfecto, ahí entendí. O no, o podría estar en dos, pero Bautista Jorge tendría dos legajos, aparecería dos veces, ¿sí? Fíjate qué interesante. Pero esa es la diferencia entre tener una tabla de estudiante y una tabla de personas. Si tenemos una tabla de estudiantes, podría pasar que el apellido y nombre, el DNI, la fecha de nacimiento,
no sé, la imagen de la foto, todo esté repetido en estos atributos, estén repetidos más de una vez en la tabla. Ahora bien, lo que no va a estar repetido es un subconjunto de esos atributos, entre ellos la clave. Esa persona va a tener acceso a 2 legajos. Yo, de hecho, en Luján tenía 2 legajos, el 89937 y el 10337. Fíjense lo que nos queman con los ID, que no son parte del programa. Hace 20 años me recibí más o menos. No, 20 no, pero 15 de hacer y todavía me los acuerdo. Pero bueno, ahí lo que no va a coincidir no son los datos de la persona, sino los datos del estudiante. El legajo, la carrera que le está cursando. ¿Me seguí? Yo aparecía 2 veces en la tabla de estudiante, pero con legajos distintos, es decir, con claves primarias distintas, con lo cual había una identificación unívoca de cada una de las instancias. ¿Sí? ¿Se entendió o confundí más? Sí. Bueno, el método también lo mismo, ¿no? Dijimos, acá lo que hacemos es derivar, ¿no es cierto?, en una nueva tabla. Bueno, ventajas, obviamente, la integridad de los datos, un poco esto también lo estuve spoileando. Estamos bastante bien. Evitamos redundancia, ¿sí? ¿Por qué redundancia? Pero la redundancia es importante. Si van a buscar un libro viejo, por ahí el primero es Smarry, podría hablar de redundancia, el es castellano, de redundancia en términos de la cantidad de volumen de disco que usamos para persistir la base. Hoy, 2025, es más grave la redundancia por una cuestión de inconsistencia, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Si acá la carrera aparece una vez por cada código de carrera de esa carrera, es decir, por cada estudiante va a aparecer tanto el código como el nombre, ¿están de acuerdo? Si alguien por alguna cuestión modificara el nombre de carrera para un estudiante, lo que nos podría pasar es que el mismo código de carrera tendría 2 nombres de carrera en la tabla, ¿sí? En cambio, si yo aplico la tercera forma normal, el nombre de la carrera y todos los datos de la carrera van a aparecer una sola vez en la tabla carrera, con lo cual si alguien cambia acá comunicación y le agrega una palabra, cuando juntemos el nombre de carrera con los estudiantes de ese código, le va a aparecer a todo el mismo nombre, ¿sí? A mí me parece mucho más valiosa, ¿sí?, la consistencia que evitar la redundancia en función del volumen, que era un problema de otra época, ¿sí? Es decir, cuando Code plantea esto, lo hace también en un contexto en el cual las unidades de persistencia en esos discos de 3 cuartos, 5 y cuartos, ¿sí? No sé si alguno de ustedes lo vio, yo llegué. Lo cual no es un mérito, está hablando de que soy muy viejo, pero estaba está el otro problema. ¿Cuál es el otro problema? El que se apuntaba con el modelo relacional. ¿Cuántas carreras puede tener una buena universidad? ¿50? ¿Sí? Supongamos 100. Supongamos 100 carreras. ¿Cuántos estudiantes puede tener una universidad chica? Una universidad mediana, estamos hablando de 25.000 estudiantes. Si yo tengo 25.000 estudiantes, ¿cuántas filas tengo en la tabla de estudiantes? 25.000. Si yo no lo tengo normalizado, el campo nombre de carrera va a aparecer 25.000 veces. Y es un string que ocupa relativamente un espacio importante. Si yo lo tengo, esto va a aparecer, o sea, son 25.000 strings, ¿sí? Por 8 bytes, estamos hablando de una cantidad de datos, no importa. Ahora bien, si yo lo tengo desagregado, esos 25.000 filas con nombres de carreras pasan a ser 100 nombres de carreras y 100 claves. O sea, pasamos de 25.000 datos a 200. Y después cuando quiero ver la carrera del estudiante, me fijo en función del código de carrera, recupero el nombre de carrera, ¿sí? Y me evito, para mí, el problema de vuelta, el problema principal, que es el problema de inconsistencia. Si yo cambio, si un atributo que tiene el mismo significado semántico aparece más de una vez, puede pasar, ¿sí? Si uno opera desde una interfaz visual, no debiera pasar y tiene los controles metidos ahí, no debiera pasar. Pero si uno trabaja a partir de insert y update con
queries, puede pasar que después, llegado un momento, la misma carrera tenga dos valores diferentes. ¿Se entiende cuál es ahí el tema? ¿Se ve? Sí. Bien. La facilidad del mantenimiento es verdad, lo vamos a penalizar un poco a veces en términos de, o va a estar penalizado en términos de la complejidad de los queries. Eso es así, muchas veces va a pasar, pero es la forma en la cual uno puede hacer integraciones de datos y matchings, macheos más interesantes, ¿sí? Vamos, como para terminar, y la verdad terminamos bastante bien. Lo que les propongo es que trabajemos sobre estos ejemplos y el viernes. Y el viernes seguimos, el lunes, perdón, lo vemos en el pizarrón, ¿sí? Como para cerrar esta cuestión. Se le van a disparar algunas dudas, es un poco la idea. Capaz que en el fin de semana, a mí me gusta compartir los enlaces de Google Doc, porque si hay algún error, alguien lo marca, no tengo que volver a subirlo, sino lo cambio directamente. Y por ahí el fin de semana incorpore algún ejemplo más. En todo caso, sabrán que son grandes y profesionales. Gestionar su tiempo, en todo caso no hagan los que lleguen a hacer, ¿sí? Pero les propongo que trabajen sobre estos conceptos porque de verdad son centrales. Después la parte de código es más sencilla. Y volvamos al ejemplo de los préstamos, ¿sí? Veamos. Tenemos el diagrama entidad-relación, entonces dijimos, cada entidad se convierte Profe, en qué. no se está compartiendo Perdón. Sí se está compartiendo, mirá. Dijimos, cada entidad es qué. Cuando pasamos del modelo de entidad-relación al diseño lógico, al modelo Una tabla. una tabla. Una tabla. una tabla. A cada tabla le asignamos los datos, ¿sí? Vamos a la heurística. Nos quedó re lejos. Y vimos un montón de cosas. Esto lo dijimos. Esto también. Acá está. Digo, yo lo dije esto. Voy a compartir toda la pantalla, así es más fácil. Bien. Entonces dijimos, cada entidad, vamos al problema acá, está acá. Cada entidad se convierte en una tabla. Entonces acá lo que tenemos es un conjunto de tablas, ¿sí? Se va viendo cuando paso de una pantalla a la otra, ¿no? Sí. Sí. Entonces dijimos, lo que hay que buscar ahora es la incorporación de las tablas de las claves primarias. Decimos, bueno, en el ID ya lo teníamos, en el préstamo, evidentemente, o nos traemos un ID de préstamo, o acá establecemos que la primary key es el ID del cliente y la fecha de préstamo, ¿sí? Pero ahí el problema que tendríamos es que tenemos un préstamo por cada día para ese cliente o ese socio, ¿sí? ¿Me siguen? Entonces, en este caso, yo decido incorporar una clave subrogada, ¿sí? Es una decisión. Otra cuestión que vemos, ¿sí? Es que tenemos, luego lo que vamos a ver es derivar las relaciones, ¿sí? Tenemos una relación 1 a n, con lo cual en préstamos lo que hacemos es incorporar, acá dice cliente y me está poniendo un list. Incorporar en la tabla del n la primary key de la tabla del 1,
¿sí? ID de socio apunta a la columna ID de la tabla socio. Fíjense que la primary key la establecemos por el subrayado, ¿sí? Es la nomenclatura del modelo lógico. Bien, después decimos la relación N a N, ¿cómo se rompen? Dijimos que se rompen a partir de, ¿sí?, armar una tercera tabla que vincule a los libros con los préstamos y en donde lo que vamos a generar es una primary key, ¿sí?, que esté conformada por la primary key de las dos tablas que forman parte o que generaron esa relación. ID de préstamo y ID de libro, ¿sí? Si uno quisiera establecer acá algún atributo aparte, podría establecer algún atributo que es parte de esa relación, ¿sí? Por ejemplo, podría ser si tenemos cantidad, supongamos, no sé para qué, no me pregunten, pero si tenemos ejemplares, podría ser la cantidad de ejemplares que se lleva, ¿sí? Por ejemplo, si acá no tenemos por ejemplares sino por libro, uno podría acá establecer cantidad de ejemplares, podría ser un atributo inherente al préstamo, ¿sí? Y uno podría incorporarlo. Las tablas que se generan a partir de las relaciones N a N en general no tienen una cantidad de atributos sobresaliente. Un caso, por ejemplo, sería en las órdenes o en la vinculación de órdenes que vimos y productos, ¿sí? En el ejemplo anterior, nosotros armamos una tercera tabla que es productos por orden, y ahí sí tenemos un ID de producto, un ID de orden y una cantidad de producto para esa orden, ¿sí? Es más natural pensarlo así que pensarlo con libros, por ejemplo. No sé si soy claro respecto a eso. ¿Se entiende ahí un poco la derivación? ¿Sí? No sé si se entiende o se quieren ir ya. Bien, y terminamos, ¿sí? Por hoy terminamos. Acá está de vuelta la referencia, está todo en el Marri, ¿sí? En esos dos libros que están ya linkeados en el aula virtual. Seguramente se les presenten más dudas de las que tuvimos cuando se pongan a trabajar, por eso me parece importante, ¿sí? Por ahí creo que lo comentaba Francisco en el primer encuentro que tuvimos de esta edición del curso, de que uno cuando se pone a hacer se da cuenta cuáles son los problemas, las limitaciones del diseño, ¿sí? Y es una etapa que por ahí en esta clase puede resultar relativamente claro, ¿sí? Porque lo vamos dialogando, tratamos de generar esquemas, el libro del Marri es claro, pero después cuando uno se pone a trabajar surgen dudas, ¿sí? Y la idea es que podamos trabajar de cara al lunes para poder erradicar esas dudas. Digo de cara al lunes, si surgen después el viernes las vamos a ver, obviamente. Somos relativamente pocos y podemos aprovechar una dinámica bastante interesante, individual o mano a mano casi. Pero bueno, como para ir siguiendo el curso y no estar en la unidad 3 pensando en la unidad 2, sería importante, obviamente cada uno tiene sus obligaciones y su tiempo, poder dedicarle tiempo a la guía entre hoy y la clase el lunes, pero bueno, podemos seguir viéndolo de acá al otro viernes, no hay ningún problema tampoco. Pero bueno, seguimos avanzando. La idea del día lunes es trabajar con la resolución, ¿sí? Del trabajo práctico 2.1, por lo menos de los temas que los ejercicios que hayan podido hacer, y ya meternos en el diseño físico. ¿Qué es el diseño físico? Tenemos las relaciones que vimos con atributos, cómo lo transformaron en SQL a partir de sentencias de SQL en una base de datos real y tangible en donde después podemos guardar datos, ¿sí? ¿Cómo guardamos datos? Con las instrucciones DML que vemos en la otra clase. Es decir, está todo muy encadenado, por lo menos hasta acá. En la clase de la unidad 4, que Dani va a dar sobre QGIS y datos espaciales,
ahí está vinculado con una parte de lo que es DDL de la base de datos SQL. Yo cuando vea cómo crear atributos y cómo crear tablas, les voy a mostrar cómo crear atributos para una base de datos espaciales y Dani va a retomar eso, ¿sí? Pero como que hasta acá está todo muy vinculado, entonces es importante que vayamos de la mano. Después, bueno, ya vamos a las bases de datos en SQL, un poco de Machine Learning y toda la cuestión, pero bueno, un poco transitemos a paso sólido esta primera parte, por lo menos, que es la más compleja y una depende de la otra, ¿sí? Ya lo dije varias veces. Pero bueno, por ahora lo dejo descansar y disfrutar del fin de semana. Ya cerramos todo lo que teníamos que ver por hoy, salvo que alguno tenga alguna duda, terminamos. ¿No? Bueno, ya van a aparecer esas dudas. Nos vemos el día lunes en la sede de Maipú. Que tengan un muy buen fin de semana y que disfruten con su familia, sus seres queridos. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos. Buenas noches, buen fin de semana.